Diseñador gráfico, ilustrador, fotógrafo a ratos y padre a tiempo completo, con una misión muy clara que es que todo el mundo aprenda fotografía. Carlos Larios. Fotógrafo aficionado, un loco enamorado empedernido de la fotografía. Estaría las 24 horas, los 365 días del año haciendo fotos. David López. Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía. Buenas tardes, buenas noches, buenos días o lo que sea, sea cual sea la parte del mundo en el que nos veis o a la hora a la que nos veis, porque os recuerdo que esto es los jueves a las 9 en Twitch en directo, pero 10 días después lo subimos a mi canal de YouTube, que es Fotolarios o Carlos Larios, y ahí se queda para siempre, y a diferentes plataformas de podcast, así que nos veáis y nos escuchéis en cualquier momento y parte del mundo. Bien, hay muchas cosas que comentar, porque, bueno, hoy, para quien no lo sepa, es el último día en el que el programa va a ir así exactamente. Bueno, es que vamos a hacer varios cambios. Hemos hecho una encuesta a través del grupo de Facebook Espacio 12 pulgadas en el que hemos preguntado pues las cosas que más os gustaban del programa y las que menos. Y a raíz de eso pues van a cambiar ciertas cosas que ahora os las comentaré. Entonces, no solamente hoy estoy solito, sino que encima os voy a dar un montón de novedades. Bien, bueno, veo que sigue entrando gente por ahí, así que saludos a todos. Vamos a ver, entre los cambios, a raíz de la encuesta, bueno, antes de comentar los cambios, recordaros que si os gustan estos contenidos podéis compartirlo en vuestras redes sociales, haceros seguidores o suscriptores del canal de Twitch o de las diferentes plataformas y darle a like. Vale, así, bueno, gracias a todo eso conseguimos llegar a más gente y podemos seguir creciendo. Bien, el programa hoy irá, la primera parte os voy a explicar algunos cambios que se aproximan. Después pasaremos a la parte de noticias, seguidamente el curso en el que vamos a hablar del exposímetro y después vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, a ver si soy capaz de responderlas a todos yo solo, sin la ayuda de David. Responderemos todas las que podamos, ¿vale? Bien, cambios que va a haber a partir de ahora. Bueno, según la encuesta, hay lógicamente algunos apartados que os gustan más, otros que os gustan menos, y el que más ha ganado con diferencia es el curso de fotografía que vamos haciendo por partes en cada programa. Es la sección del programa que más os ha gustado. Y bueno, eso o sea, me alegra, que además que hay muchas secciones que os gustan y la mayoría son las secciones que estaban desde el principio. O sea que desde el principio estamos más o menos bien haciendo bien las cosas. Pero me preocupa un poco que sea el curso lo que más os gusta del programa. Bueno, me preocupa entre comillas, vamos a entendernos, ¿vale? El caso es que el programa que nosotros pretendemos hacer en Twitch es un programa de variedades fotográficas. El curso es una sección más del programa. Y además, mi intención es que sea muy corta. Y que una vez que pase el curso de iniciación, o sea, sí, eso. Una vez que abarquemos el temario que ocuparía el típico curso de iniciación, no estoy seguro de cómo vamos a seguir. Es probable que simplemente cada jueves hablemos de técnicas, de procedimientos, de recursos y demás sueltos sobre fotografía, pero no vamos a seguir avanzando sobre el curso. Porque en realidad de eso no va el programa. El curso es una sección más del programa, no el programa en sí. ¿Vale? O sea, quería dejar claro eso. Lógicamente el curso va a seguir hasta que terminemos el temario de un curso de iniciación. Bien, en cuanto a las siguientes dos secciones que os gustaban más, son las de crítica y revelado. También genial, y como ocupan tanto espacio y os gustan tanto, ya la semana pasada y la anterior la sacamos del programa. Es decir, a partir desde hace 2 semanas estamos emitiendo también los martes. Los martes iremos alternando una semana crítica de fotografías y otra semana revelado de vuestras fotografías. Recordaros que las fotografías
que criticamos son las del reto 12 pulgadas, que las hacemos a través del grupo de Facebook Espacio 12 pulgadas. Entonces, allí hay una serie de normas para participar. Una de ellas es que hay que subirlas a un álbum, ¿vale? Pero si no sois del grupo Espacio 12 pulgadas y queréis participar en el reto y que comentemos vuestras fotografías en este programa, bueno, a partir de ahora los martes, ¿vale? De la sesión de crítica de fotos que haremos cada 2 semanas. Bueno, pues podéis participar también. Nos tenéis que mencionar a David o a mí en la fotografía con la que participéis, en la red social en la que participéis, y además etiquetar la foto como reto 12 pulgadas, ¿vale? Es sencillo. Y así las tendremos en cuenta para optar a ser crítica en el grupo. A ser criticada durante el programa de los martes. Vale. Después, quiero ajustar, concretar, mejor dicho, los temas de los que van a ir los retos en las próximas semanas. Y eso posiblemente también lo consultemos con vosotros en el grupo de Facebook Espacio 12 pulgadas. Bien, otra cosa, la duración de los programas. Vamos a intentar, además muy en serio, que se ajuste a 1 hora de programa. Como mucho, si la cosa se alarga demasiado, será 1 hora y media, pero quiero ceñirme, bueno, lo hemos hablado tanto David como yo, y queremos ceñirnos a 1 hora de programa. A ver si lo conseguimos. El horario vamos a tener que hacer una encuesta, porque en un principio lo hacíamos a las 9 los jueves, porque creíamos que era el momento en el que mejor os venía a todos los que nos seguís. Bueno, las 9 es una hora a la que ya la gente ha salido de trabajar, y como es jueves, pues casi fin de semana, y creo que hay un poco más de tiempo libre. Pero es una de las cosas que menos os gusta del programa, la hora a la que se emite. El día no podemos cambiarlo, pero sí que hemos hecho eso, porque ya lo teníamos previsto, lo de dividir el programa en martes y jueves. En un principio los fines de semana no vamos a emitir, excepto algunos domingos, porque también necesitamos vivir David y yo y ese tipo de cosas fuera del streaming este. Pero el horario lo vamos a consultar con vosotros. De nuevo vamos a hacer una encuesta en el grupo de Facebook Espacio 12 pulgadas y os vamos a preguntar cuál es la hora que más os gusta. Ya la haré en estos días. Bien, otra cosa más. Alice es otro de los aspectos que menos os gusta del programa. Es decir, no sé, a mí me caía más o menos bien. O sea, también le tengo un poco de tira a las inteligencias artificiales y a todo lo que hay alrededor de la inteligencia artificial. Pero me parecía una cosa simpática el incluir una inteligencia artificial para el programa, que además que nos reíamos de ella prácticamente. Bueno, pues la semana que viene la despediremos en directo, ¿vale? Porque iba a hacerlo en este programa, pero como no está David, quiero que despidamos a Alice juntos. Así que en este programa no va a estar Alice, y la semana que viene, el jueves de la semana que viene, la despediremos y ya no la volveremos a ver por aquí. Y después, bueno, las noticias es una cosa curiosa. En la encuesta de las secciones que más os gustaban del programa, es una de las que más votadas han sido. Es decir, una de las cosas que más os gusta del programa son las noticias. Y en la encuesta en la que os preguntábamos qué cosas os gustan menos del programa, también ha sido una de las más votadas. Es decir, y además que en ambas encuestas prácticamente el número de votos. Es decir, hay la misma cantidad de gente a la que lo que más le gusta son las noticias, y la misma cantidad de gente a la que lo que menos le gusta son las noticias. Entonces no sabemos qué hacer con ello. No sabemos si quitarlo o si dejarlo. En un principio lo vamos a dejar. Lo que pasa es que será más breve. Intentaré que no pasar de 3 o 4 noticias como mucho, y que sean titulares más o menos importantes. Pero vamos, la verdad que en este programa las noticias han dado para momentos muy hilarantes. Como el indio de los dedos, el tema del brócoli, o los cachivaches esos extraños que comentamos de vez en cuando. Bueno, pues voy a intentar que sea una cosa más breve. Bien, creo que por el momento nada más, ¿vale? Ya os he recordado lo de compartir, lo de suscribiros, lo de los directos y lo de los retos. Así que vamos a continuar con el programa. Bien, vamos a empezar con las secciones habituales, ya sabéis. Noticias, curso y después preguntas. Bueno, y la frase, se me ha olvidado mencionar que la frase también es una de las cosas que más os gustan del programa, así que se mantiene. Bien, vamos a ver, que no me líe yo demasiado, que como estoy solo ya sabéis que estoy un poco atacado. Además es curioso porque desde siempre me pasa, o sea, mira que habré dado cursos, charlas y cuántas veces ha aparecido ya en un directo en YouTube y en Twitch y demás, pues
los 5 minutitos antes y los 5 minutitos iniciales me pongo súper nervioso. Pero bueno, con vuestra ayuda yo sé que me vais a ayudar y me vais a apoyar, ya que no me acompaña hoy David, y vamos a ir adelante. Bien, espero que os haya gustado la portada de esta semana, que hace honor a la película, bueno, a la película no, perdón, a la serie de Breaking Bad, aunque también hay una película de, bueno, como un spin-off del tema. Es una de mis series favoritas, por cierto. Bien, vamos a empezar con las secciones del programa. La primera de ellas es... las noticias frescas. Vamos allá. Por aquí me dice Snowman y Ancora y Paroy que estoy entre amigos. Lo sé. Sí, es que además una de las cosas de la que siempre estamos más orgullosos, tanto del grupo como del programa, es el buen rollo que hay, ¿sabes? Hay muy buen ambiente. Todavía no nos hemos encontrado a ningún troll ni nadie que venga aquí fastidiando. Bueno, ha habido en el grupo de Facebook, ha habido algún colgado que otro, pero o sea, han durado muy poco, porque en cuanto la gente que quiere fastidiar ve que hay buen rollo y que no consigue su propósito de fastidiar, pues se va. Bien, la primera noticia. Esta me ha llamado muchísimo la atención porque es otra de esas cosas surrealistas que pasan en el mundo, y concretamente en el mundo de la fotografía. La he leído en Fotolaria, aunque ha salido en varios medios, ¿no? Es la polémica por un fotógrafo que ha intentado registrar el término boudoir para que nadie más pueda usarlo. Es una cosa súper surrealista, porque además el fotógrafo es un tal, bueno, yo no lo conozco, ¿vale? Es un tal Jorge Lara, que al parecer es bastante conocido en el tema del mundo de la fotografía boudoir. Boudoir, no sé cómo se pronuncia exactamente. ¿Budor? ¿Budor? Bueno, no sé francés. A mí es que esos extranjerismos no me terminan de convencer. Bien, y sí, Ancora Imparois lo dice, ha sido en México, exactamente, es de México, y además lo dice tan orgulloso y tan contento. En México resulta que por culpa del tal Jorge Lara no iban a poder utilizar el término boudoir al referirse a los negocios de fotógrafos que hacen fotografía boudoir. Sabéis que la fotografía boudoir es de... bueno, no es exactamente de desnudo, pero es una fotografía muy erótica, muy sensual, ¿vale? Y es un término que, bueno, que se ha acogido en el mundo de la fotografía y hace referencia a ese término. Es como si... es casi como si alguien patentase o registrase el término street photography o paisaje, ¿sabes? Y se lo admitiesen, y ahora nadie podría poner en su nombre fotógrafo de paisaje o fotógrafo de street photo y ese tipo de cosas. O sea, me ha parecido muy mal por parte de esta persona, muy mal por parte de las entidades que hayan permitido que una palabra como boudoir sea registrada, y bueno, parece que ha reculado y que sí, que no va a haber problema con el tema de esa palabra, pero vamos, es una cosa surrealista. A ver, Francés Morán me dice que en francés se lee boudoir. Vale, gracias. Vale, pues a partir de ahora lo voy a intentar pronunciar bien. Boudoir. Vale, a ver si me quedo con ello. Ancora Impalado dice que se lo están acabando. Ya lo sacaron en muchos lugares. Afectó a muchas fotógrafas, sí, a mucha gente del gremio. Si es que la fotografía boudoir es prácticamente una disciplina en sí misma. Y ese término, bueno, es un extranjerismo que se ha usado, como se usa el término bokeh, como se utiliza street photo y otros tantos que utilizamos en fotografía. Y que alguien lo registre, o sea, parece algo para fastidiar. Y quien se lo haya permitido, bueno, está claro que no sabe absolutamente nada sobre fotografía. ¿Vale? Mira, este libro lo tengo yo, es muy interesante. Bien, vale, pues pasamos a la siguiente fotografía, ¿no? A la siguiente noticia. Bien, pues una noticia que me alegra bastante, también la he leído en Fotolari, es que The Preview no cierra. Una empresa que se llama JR Patrol, que es una editorial especializada en pruebas de productos y guías de compra, ha anunciado que la va a comprar. Así que, bueno, sabéis que The Preview, para quien no lo sepa, era una página de referencia en el tema de equipos fotográficos. O sea, hacían muchas reviews y análisis y puntuaciones de cámaras, objetivos, diferentes lentes, diferentes accesorios y demás. Y es una página que muchos tomábamos de referencia y consultábamos muy a menudo. Cada vez que me preguntan por un objetivo o por una cámara y tal, uno de los sitios que primero visito es la página de Preview. Entonces,
Bueno, The Preview pertenece ahora mismo todavía a la empresa de Amazon, a una de las, no sé si llamarlo sucursales de Amazon, y bueno, es una página web que da beneficios, pero no tantos como querría pues la empresa que lo dirige, sucursal de Amazon, así que la iban a pagar, a cerrar, ¿no? Después se habló de que la iban a dejar parada, o sea, ya no se iban a publicar más contenido, pero que iba a estar disponible para la gente. Y por último, pues esta noticia que ha salido, bueno, el día 21, ayer mismo, que es que la empresa Gear Patrol la compra. Y además que es una empresa que está muy relacionada con ese tema de las reviews, los productos tecnológicos y todo ese tipo de cosas. Así que, genial, una buena noticia. Bien, pues pasamos a la siguiente noticia. Esta me ha gustado mucho y la ha compartido, que la había visto ya por ahí, pero era Francisco J. Rodríguez. La ha compartido en el grupo de Facebook Espacio 12 pulgadas. Por cierto, quien no lo sea, ya está tardando en ser parte de esa comunidad. Bueno, pues una foto espacial del estrecho de Gibraltar se hace viral por su espectacularidad. Bueno, por si no lo sabéis, yo soy de Ceuta y Ceuta está en el estrecho de Gibraltar. Esta es una fotografía que había por ahí de la NASA y aquí abajito, esto pequeñito que sobresale por ahí, es Ceuta, mi ciudad. Por ahí estoy yo así levantando la mano, saludando mientras estaban haciendo la fotografía. No sé si en calzoncillos, en bañador o vestido, pero por ahí estaba yo. Y han sacado otra fotografía en la que se ve como en escorzo, ¿no? Con un poco de perspectiva. Y la verdad que es una pasada, ¿sabes? La fotografía es realmente espectacular. El estrecho de Gibraltar, en su parte más estrecha, que creo que está estaría Tarifa por un lado y un pueblo de Marruecos por el otro, solamente mide 13 kilómetros creo en la parte más estrecha y 17 aproximadamente por la parte que tengo que cruzar yo en barco, que es de Ceuta hasta Algeciras. Bueno, me ha resultado muy curiosa la fotografía. Al echarle un vistazo, si no lo estáis viendo en el directo en YouTube, los que sois de podcast, buscad por ahí fotografía estrecho de Gibraltar de la NASA y si ampliáis mucho a lo mejor me veis por ahí. Bueno, bien, y la última noticia por hoy sería la ya habitual noticia de Autobombo. He publicado un artículo en el blog Fotolarios, fotolarios.es, que no sé si os he mencionado alguna vez que tengo un blog que es muy interesante y que hay mogollón de contenido y más últimamente porque he resucitado el blog cual ave fénix y estoy publicando un montón de cosas, creo que es bastante interesante. Pues el último artículo publicado, que ha sido hoy mismo, trata sobre la composición en fotografía, la clave para hacer mejores fotos. En este artículo es el primero de una serie de artículos que va a haber hablando sobre la composición. Cada semana voy a sacar al menos un artículo, reflexionando, explicando técnicas, recursos, herramientas sobre la composición y después rajando de todas esas encorsetadas reglas. De hecho, en cierto momento la serie de artículos pasará a llamarse Rompiendo Reglas. Entonces voy a ir en cada artículo rompiendo, desgranando cada una de esas supuestas reglas que debemos respetar para hacer buenas fotografías. ¿Vale? Yo creo que va a estar interesante. En este concretamente me reflexiono un poco sobre qué es componer una fotografía, en qué consiste la composición, de qué depende, ¿sabes? Qué significa que una fotografía esté bien o mal compuesta. Yo creo que está bien. Castillo 601 en el chat me pregunta que si tú no tendrás un blog. Pues sí, no sé si lo he mencionado, pero tengo un blog que se llama fotolarios.es y que podéis visitar, suscribiros ahí si queréis. Por ahí está la parte de suscripción en la que si os suscribís recibís cada semana los jueves por la tarde, no sé si por la tarde o por la mañana, no sé cuándo lo había programado, creo que por la mañana, un correo con los artículos que se han publicado durante esa semana, ¿vale? Bien, dice Kijay por ahí, lo de rajar sobre las reglas se te da muy bien. Sí, la verdad es que les tengo mucha tirria, ¿sabes? A mí eso de juntar arte y por otro lado reglas me parece lo más absurdo y más chirriante que hay en el mundo. Y una de las cosas que más me chirrían sobre esas reglas son las reglas compositivas, ¿vale? Especialmente una que ya os he mencionado muchas veces y que hoy no voy a mencionar porque suena así algo parecido a tercios, ¿vale? Bueno, pues esas eran las noticias, por el momento. Vale, tenía por ahí puesto el sonido y no... Vale. Esas eran las noticias
de esta semana. Espero que vayan resultados interesantes. Si sois del grupo Espacio 12 pulgadas y veis por ahí noticias que a lo mejor os gustaría que pusiésemos por aquí y tal, pues compartidla en el grupo y mencionadme y así las voy recopilando. Pero ya os digo que a partir de esta semana 3-4 noticias como mucho, y al menos una de ellas va a ser de autobombo, así que vale. Dice Fernando Torres, los tercios de Flandes. Sí, ese sí es bueno. Los tercios de Flandes, los tercios de los bares, que se viven en los bares, también son buenos tercios. Bien, pasamos a la siguiente sección del programa. Vamos a ver. Pasamos a... el curso, capítulo número 13, que es ya, bueno, la entrega número 22, creo, del curso. Vamos a hablar del exposímetro, básicamente de medir la luz. Vamos a ver qué tal se nos da esto. ¿Dónde estamos? Aquí. Bien, a ver, el exposímetro. Hasta ahora hemos visto cada uno de los factores con los que podíamos controlar el nivel de exposición de nuestra fotografía. Hemos visto el tiempo de exposición, hemos visto la apertura de diafragma y hemos visto la sensibilidad a ISO. Bien, hemos hablado de que con cada uno de ellos se puede aumentar o disminuir la cantidad de luz que le llega al sensor de la cámara. Es decir, lo clara u oscura que va a salir nuestra fotografía. Hasta ahora hemos ido definiendo cada uno de los parámetros y en el anterior capítulo hablamos de la reciprocidad, que básicamente es combinar los tres. Es decir, básicamente, y una cosa que os tiene que quedar muy muy clara, ¿vale? Es que una fotografía, el nivel de exposición de una fotografía no depende de uno solo de esos factores, sino de la combinación de los tres, ¿vale? Y que una vez que tenemos la fotografía bien expuesta, podemos cambiar cada uno de esos parámetros, ¿vale? Aumentar uno y disminuir el otro en consecuencia para tener la misma fotografía, el mismo nivel de exposición, pero diferentes parámetros y por lo tanto diferentes efectos secundarios sobre nuestra fotografía. Vale. El efecto secundario del tiempo del obturador es el efecto secundario del tiempo de exposición es congelar o dejar difuso el movimiento. El efecto secundario del diafragma, de abrir o cerrar el diafragma, es tener más o menos profundidad de campo. Y el efecto secundario de aumentar o disminuir la sensibilidad ISO es tener más o menos ruido. Vale, a partir de eso sabemos que cualquiera de los tres nos vale para aumentar la luminosidad de la fotografía y cualquiera de los tres nos vale para oscurecer la fotografía. Y que son equivalentes entre sí. ¿Vale? Creo que todo eso ha quedado claro hasta ahora en el curso. Bien, pues ahora vamos a... como hasta ahora hemos estado haciendo pruebas, ¿no? Dice, haz una foto, ¿no? Los ejercicios que os decía que hicieseis. Haz una foto y mira a ver si ha salido clara o oscura. Si ha salido oscura, intenta aclararla con tal parámetro, ¿vale? Hasta que la tengas correctamente expuesta. Bien, podríamos seguir haciendo fotos así, es decir, independientemente de los parámetros que tuviese nuestra cámara, podríamos hacer una foto, ver cómo sale y ahora ir aclarándola o oscureciéndola según fuese necesario con cada uno de los tres parámetros. Pero eso es muy poco práctico porque perderíamos muchísimo tiempo para hacer una sola fotografía. Bueno, pues hay un cacharrito en nuestra cámara que se llama exposímetro, que es un cacharro que lo que hace es medir la luz. A ver, mide la luz que hay en el ambiente, en la escena, y que le llega al sensor. Y esa medición depende de los parámetros que tengas configurado en la cámara y de lo que tengas encuadrado con tu cámara, ¿vale? A lo que esté mirando, o sea, el exposímetro está funcionando todo el rato una vez que los activas. El exposímetro se activa pulsando hasta la mitad el botón de disparar. En cuanto lo pulsas hasta la mitad, se activa y empieza a medir durante un rato. Y se tira todo el rato midiendo la luz. Es decir, si apuntamos hacia un sitio, está midiendo la luz en ese sitio. Y a medida que nos vamos moviendo, sigue midiendo la luz que haya en ese sitio. ¿Qué significa medir la luz? Pues analizar la escena y la cantidad de luz que entra por el objetivo hasta el sensor para decirte si la foto te va a salir clara, oscura o bien de exposición, ¿vale? Y dentro de una escala que hay. Bien, esto que veis en pantalla, y si los que no lo estáis viendo, buscad en vuestra cámara un gráfico, ¿vale? Que tiene una serie de rayitas y de números. Normalmente tiene un 0 o un punto central y tiene hacia la izquierda y hacia la derecha números 1, 2, 3. ¿Vale? Por ejemplo, a veces llega hasta el 3 solamente, a veces llega solamente hasta el 2 o a veces hasta el 5. El caso es que hay que localizar dónde está en el visor de vuestra cámara el exposímetro.
en el visor de vuestra cámara, en la pantalla o a través del sitio que normalmente hagáis la fotografía. Porque cuando hagáis la fotografía siempre lo tenéis que tener visible para saber si la fotografía os va a salir más clara o más oscura o bien de exposición. ¿Cómo os lo dice? Bueno, pues ese gráfico va del 0 al más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, por ejemplo. Y del 0 al menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vale. Cuando la rayita, cada vez que activamos el exposímetro, se activa una rayita que normalmente parpadea, ¿no? Y si está en el 0 o en el centro de esa gráfica, quiere decir que la fotografía va a salir bien expuesta. Vale, pues si la fotografía va a salir clara, estará en los números positivos. Y si va a salir oscura, estará en los números negativos. Vale, entonces, si por ejemplo nosotros apuntamos vale, vamos a hacer un retrato a alguien por la calle, ¿no? Y apuntamos hacia su cara y apretamos hasta la mitad el botón de disparo. ¿Vale? Se activa el exposímetro. Y esa rayita se coloca en el más 1, por ejemplo, ¿vale? Eso quiere decir que la fotografía que va a salir con los parámetros que ahora mismo tenemos en la cámara va a salir más un punto, más un stop clara, es decir, más luminosa de la cuenta. Así que, ¿qué tendríamos que hacer? Pues con cualquiera de los 3 parámetros reducir la exposición, llevar esa rayita del más 1 al 0. ¿Vale? Es difícil explicar esto cuando no os veo las caras y no sé si os estáis enterando de lo que estoy diciendo. Pero importante, localizar el exposímetro en el visor de vuestra cámara o en la pantalla de vuestra cámara, ¿vale? Es ese gráfico que tiene números del 0, 1, más 1, más 2, más 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3, ¿vale? Si no lo encontráis, consultad el manual de la cámara, ese que parece que está escrito en arameo antiguo, para localizarlo. Porque es esencial para hacer fotografías correctamente expuestas. Correctamente expuestas a cómo lo entiende la cámara, ¿vale? Es decir, si vosotros apuntáis a ese retrato que decíamos antes y la rayita está en el 0, la fotografía está correctamente expuesta. Aunque ya veremos más adelante en el siguiente capítulo del curso que eso no es tan así, que hay veces que el exposímetro se equivoca, cuando os explique cómo funciona realmente el exposímetro. Bien. Por cierto, voy a ver una cosa que no sé qué diapositiva es la siguiente. Eso, bueno, en la diapositiva siguiente vemos que, por ejemplo, si la rayita del exposímetro está en el menos 1 y una rayita más, quiere decir que va a salir muy oscura. Entonces tendríamos que, por ejemplo, abrir el diafragma o aumentar el tiempo de exposición o aumentar el valor ISO para hasta llevar esa rayita al 0, ¿vale? Recordad 2 cosas. Una, el exposímetro está continuamente midiendo la exposición, es decir, si cambiáis el encuadre va a cambiar la medición de la luz, porque posiblemente cambie las cosas oscuras y claras que aparezcan en tu encuadre. Y que cualquiera de los 3 parámetros va a conseguir llevar esa rayita del exposímetro al 0, pero cada uno de ellos tiene un efecto secundario sobre la fotografía. Normalmente, ¿vale? Por ejemplo, un modelo de predecir lo que va a pasar sería, o sea, de predecir no, de proceder a la hora de medir la luz y hacer la fotografía sería abrir, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Abrimos a tope el diafragma, a lo que nos dé. Por ejemplo, imagínate que tenemos un objetivo que abre hasta f5,6. Bueno, pues abrimos el diafragma hasta esa apertura. Ahora, cogemos y decimos, bueno, como estamos en la calle y hay mucha luz, pues vamos a tener un ISO bajito, ISO 200, por ejemplo. Vale, ya tenemos el ISO en 200 y la apertura de diafragma en f5,6. Ahora apuntamos a lo que sea que vamos a fotografiar, apretamos el botón de disparo hasta la mitad y se activa el exposímetro. La rayita del exposímetro pueden pasar varias cosas. Una, que esté en el 0, entonces todo está bien, ya no hay que mover nada y podemos hacer la foto directamente porque supuestamente va a salir bien de exposición la fotografía. Otra cosa que puede pasar, que la rayita esté en los números positivos, eso quiere decir que va a salir más clara. Y otra cosa que puede pasar es que la rayita del exposímetro te indique los números negativos, entonces la foto va a salir más oscura. Salga más clara o más oscura, pues tendremos que abrir o cerrar, aumentar o disminuir uno de los parámetros para llevarla al 0. Y otra cosa que puede pasar es que la raya del exposímetro esté a la izquierda del todo o a la derecha del todo del gráfico del exposímetro parpadeando. Eso quiere decir que está tan oscura la fotografía o tan clara que la rayita se sale de ese gráfico que os muestra. Entonces tendríais que reducir mucho la exposición o aumentarla mucho para llevarla hasta dentro de la gráfica, hasta llevarla al 0. Bien,
El caso que os he dicho antes, he dicho, bueno, fijamos la ISO en 200, por ejemplo, porque estamos en la calle y hay mucha luz. El diafragma a f5.6. Bueno, hacemos, apuntamos hacia lo que vayamos a fotografiar y vemos que la rayita se ha quedado en el -1. Pues entonces, en ese caso, tendríamos que aumentar el tiempo de exposición hasta llevar la rayita al 0, o sea, del -1 al 0. Bien, una cosa que hay que tener bastante en cuenta. Bueno, no es que haya que tenerla bastante en cuenta, es que es interesante conocerla. Es que cada una de esas rayitas, ¿vale? Equivale a 1/3 de paso. ¿Os acordáis que decíamos que las escalas de diafragma, tiempo de exposición y valor ISO son equivalentes y que lo ideal es tenerlas en tercios, ¿vale? En tercios de stop o en tercios de paso? Bueno, pues cada una de esas rayitas del exposímetro equivalen a uno de esos tercios. Es decir, si la rayita está en el -1 es porque está en -1 paso oscura. Así que tendríamos que abrir el diafragma, por ejemplo, en un stop, o aumentar el tiempo de exposición un stop, o aumentar la sensibilidad ISO un stop, ¿vale? Si está en la primera o segunda rayita, pues es 1/3, 2/3, o ya sería el 1. No sé si se entiende. A ver, por aquí estáis haciendo alguna pregunta, ¿no? Dice Fernando Torres... Bueno, Quijei dice que tiene sus matices. Sí, todo esto que estoy diciendo tiene muchos matices. Uno de ellos que he visto por ahí es que depende del modo de medición que tenemos en la cámara. Cuando terminemos de hablar del exposímetro, hablaremos del modo de medición de la cámara, pero por el momento vamos a quedarnos con estos conceptos de los que os estoy hablando, ¿vale? Ya entraremos en el modo de medición de la cámara. Por el momento, la cámara, por defecto, mide la exposición en todo el encuadre y te dice antes de hacer la foto si la foto va a salir clara o oscura y cuánto de clara o cuánto de oscura va a salir la foto. Cada una de esas rayitas del exposímetro es 1/3 de stop. Así que prácticamente sin mirar los valores que tenemos en la cámara de apertura de diafragma, tiempo de exposición o ISO, podríamos compensar la exposición hasta llevarla al 0. Bien, dice Fernando Torres, mi cámara es tan antigua que está en números romanos. Bueno, da igual, si está en números romanos y entiende los números romanos, se puede leer perfectamente, también valdría, ¿vale? Dice Joaquín El Cid, y siempre dependiendo de la zona de medición de tu cámara. Eso, bueno, es lo que acabo de mencionar. Dice Quijei, si está a la izquierda del todo, hay que quitar la tapa del objetivo. También es muy probable que suceda. A mí me ha pasado. Y a Fernando Torres también le ha pasado. Muy bien. Creo que se entiende, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que, básicamente, cuando vayamos antes de hacer una fotografía, tenemos que medir la luz, ¿vale? Por ejemplo, ya os repito el caso de antes. Abrimos el diafragma a tope, f5.6 por ejemplo. El ISO lo dejamos en ISO 200 porque hay mucha luz. Y el tiempo de exposición lo dejamos a su libre albedrío por el momento. Cogemos, apuntamos hacia lo que vamos a hacer la fotografía. Pulsamos el botón hasta la mitad. La rayita del exposímetro se coloca en algún sitio, por ejemplo en -1. Bueno, pues ahora tenemos que empezar a aumentar el diafragma 3/3 de stop. Como está en el -1, pues sería -1 pasaría una rayita, o otro aumentar el tiempo de exposición sería otra rayita, y otro aumentar el tiempo de exposición dejaría la rayita ya en el centro justo, y entonces saldría correctamente expuesta la fotografía, ¿vale? Bien, vamos a dejar por el momento aquí el tema del tiempo de... O sea, del tiempo de exposición, no, del exposímetro, ¿vale? Porque hay muchas más cosas que explicar. De hecho, la siguiente es comprender cómo funciona el exposímetro. Porque, aunque sea bastante fiable el exposímetro, y de hecho es la manera que para empezar os aconsejo que sigáis, porque hay varias maneras de medir la luz. Una de ellas es el exposímetro, otra es el histograma y otra es, bueno, hay diferentes maneras, ¿vale? Que algunas las explicaremos porque son parte del curso de iniciación, y otras pues ya las dejaríamos para un curso más avanzado en el momento que lo hagamos y lo hacemos. Pero la siguiente semana lo que os voy a intentar explicar es cómo funciona el exposímetro o cómo ve la cámara para medir la luz, para que podáis corregirla cuando se equivoque, porque el exposímetro también se equivoca, pero si estáis prevenidos y sabéis cómo funciona, lo vais a poder solucionar rápido, ¿vale? Ya lo siguiente sería el tema de los modos de medición, y lo siguiente sería el histograma, comprender cómo funciona medir la exposición y leer una imagen según su histograma, ¿vale? Así que, bueno, la siguiente semana seguiremos con el curso. ¿Alguna pregunta sobre todo lo que he explicado? Los que estáis en el directo,
Vale, los que estáis en el directo me podéis preguntar a través del chat. Lo que no estáis en el directo, pues si me veis en YouTube, pues hacedme la pregunta que sea en los comentarios del vídeo. Y los que me escucháis a través de los podcasts, creo que también se pueden dejar comentarios y preguntas en las diferentes plataformas, iVoox, Spotify o la que sea. Pues dejádmela, me llegará una notificación y os podré responder. ¿Vale? Dice Kijei, fotografiar la nieve, por ejemplo. Bueno, eso es una de las situaciones en las que el exposímetro se equivoca y mucho. Y a raíz de la semana que viene, ¿vale? Que os explique cómo funciona el exposímetro, qué es eso del gris medio y todo ese tipo de cosas, comprenderéis por qué se equivoca. Y sabréis rectificarlo cuando se equivoque. ¿Vale? Y otra cosa que no sé si llegaremos a explicar el tema del derecheo del histograma, que es una cosa interesante. O de ajustar el nivel de exposición al tope, ¿vale? Dice Roda Mesa, dice no, si se me ha aclarado alguna duda que tenía. Gracias, vale, muy bien. Anconín Paroy dice, este tema es de los más difíciles de comprender. Pero ¿lo habéis comprendido? O sea, hasta lo que he explicado hoy, ¿lo habéis comprendido? Si no lo habéis comprendido, os recuerdo que cada cierto tiempo hacemos sesiones de preguntas y respuestas, como vamos a hacer hoy. Sería el momento de hacerme las preguntas que quisierais. Si no se os ocurren ahora, ya os digo, podéis dejarlas en los comentarios del vídeo o de los podcasts. Y si os ocurren la semana que viene, pues nos las hacéis a mí, a David, que espero que ya David sí me acompañe la semana que viene. Nos las hacéis a David y a mí en el transcurso del curso. Vale, vuelvo a repetir. ¿Alguna pregunta más que yo pueda leer en el chat y responder? ¿O pasamos a la siguiente sección del programa? La siguiente sección es la frase de la semana. Bien. Vamos a ir pasando y si tenéis alguna pregunta la respondo. A ver, que vea dónde está esto. Oye, ¿se está reproduciendo esto? Ah, no, vale. Vale. Bien. Del curso pasamos a la siguiente sección del programa. Bien, la frase de esta semana es: la fotografía es el arte de la observación. Es acerca de encontrar cosas interesantes en sitios ordinarios. Tiene poco que ver con las cosas que ves y mucho con la forma en cómo las ves. Y la dijo Ernst Haas. Vale, es un fotógrafo del que espero que algún día hablemos cuando toque hablar de algún autor, que ya hace varias semanas que no hablamos de ningún autor. La semana que viene tenemos invitado, así que la siguiente a ver si podemos hablar de algún autor. Y bueno, podría ser Ernst Haas, precisamente porque además es uno de los maestros del color de la historia de la fotografía. Podéis aprender mucho sobre el color y bueno, sobre hacía mucha fotografía abstracta, hacía mucha fotografía con movimiento, pero bueno, entre otras cosas es considerado uno de los maestros del color. Bien, antes de analizar la frase, hay alguna pregunta aquí en el chat, me parece, ¿no? Ah, vale, que está entendido todo. Muy bien, que Castillo, Anconín Paró me confirman que parece ser que me he explicado claramente y que se ha entendido todo. Bien, esta frase a mí me parece que habla de nuevo de una cosa que hemos repetido muchas veces en el programa y cuando hablamos de fotografía en general, tanto David como yo. Y es que para hacer buena fotografía hay que observar, hay que analizar nuestro entorno, no hay que ir haciendo fotografías a lo loco y fotografiando todo lo que se mueva, sino pararte y pensar un poco, observar lo que estás fotografiando, intentar verlo con ojos de niño, a sorprenderse de las cosas que vemos. Entonces, la siguiente parte de la frase dice que es acerca de encontrar cosas interesantes en sitios ordinarios. Otra cosa que repetimos mucho. Para hacer buenas fotografías no hace falta irse a Islandia a fotografiar las auroras boreales o a China, a Japón a fotografiar esos templos tan peculiares y demás. Las fotografías buenas es más fácil encontrarlas en los sitios que ya conoces. Lo que pasa que como los sitios que ya conoces se han vuelto ordinarios para ti, se han vuelto rutinarios para ti, no eres capaz de ver las muchas cosas interesantes que hay en los sitios más cotidianos. Ya hicimos el reto de la belleza de lo cotidiano y se demostró que podíais llegar a hacer fotos muy interesantes de cosas muy normales del día a día. Pues eso deberíais trasladarlo normalmente a vuestra fotografía. De hecho, intentar hacer fotografías buenas en lugares que no conoces es más difícil que hacer fotografías buenas en lugares que te son conocidos.
Cuando estás en un sitio que no conoces, bueno, sí, todo te sorprende, todo lo quieres fotografiar, todo te parece chulo, bonito, sorprendente y puede ser, pero cuando llegas a tu casa y empiezas a revelar las fotos y ya el tiempo te da la objetividad que decidir sobre si una fotografía es buena o mala necesita, ves que, bueno, no eran tan buenas las fotografías que te parecía a ti que eran fantásticas y maravillosas, sino que te sorprendía lo que era para ti desconocido hasta ese momento. En cambio, si vas a sitios que realmente conoces y activas esa especie de radar que tenemos para la belleza, y entiéndase belleza por cualquier cosa, según cada persona, ¿no? Cada uno de nosotros entiende belleza o bello algo totalmente diferente. Bueno, pues activamos ese sensor de cosas bellas y nos fijamos en la peculiaridad de las cosas que son cotidianas para nosotros y acabaremos seguramente, estoy convencidísimo de que acabaremos haciendo muchas mejores fotos que las que haríamos en un lugar en la que no conocemos. Y por último, la última parte de la frase dice que tiene poco que ver con las cosas que ves y mucho con la forma en cómo las ves. Básicamente lo que os he estado explicando hasta ahora. No es ver cosas, ¿vale? Ni cosas nuevas, ni cosas viejas, ni cosas que no conocíamos. Mejor cosas conocidas, porque nos va a resultar más fácil mirarlas de otra manera, ¿vale? Activar ese chip de belleza, intentar ver de otra manera, o sea, con ojos de niño es la mejor manera de describirlo, las cosas que son cotidianas para nosotros, porque no importa lo que estás viendo, sino cómo los estás viendo y por lo tanto cómo los fotografías y cómo los muestras al mundo. Bien, si hay alguien por ahí que quiera comentar algo más sobre esta frase, estaré encantado de leerlo. Por aquí dice Chinganillo, dice: muchas gracias por tu enseñanza sobre la fotografía. He visto tu curso de iniciación a la fotografía de YouTube y de hecho lo tengo descargado en el móvil y lo escucho en el trabajo. Gracias a eso he ganado 2 concursos de fotografía local. Gracias. Me alegra un montón conocer eso. De hecho, fíjate, Chinganillo, que hace poco se me ocurrió. Bueno, me puse a pensar que ya llevo un montón de años enseñando fotografía a un montón de gente y en la mayoría de los casos no sé qué ha sido de esa gente. Sé que muchos me siguen todavía a través de Facebook, Instagram, Twitter y demás, pero no sé en muchos casos cómo les va. Entonces durante estos días lanzaré la pregunta a ver si obtengo alguna respuesta. Y es que me encantaría saber de qué es de la gente que ha aprendido conmigo fotografía. Si sigue haciendo fotos, si ha dejado de hacer fotos, si ha mejorado, si no ha mejorado, si ha ganado concursos como le ha pasado a Chingalillos, de lo cual me alegro muchísimo. Eso es un orgullo para mí, vamos, que hayas aprendido y mejorado en fotografía gracias a mi enseñanza y que encima hayas ganado concursos, vamos, eso me llena de orgullo y satisfacción, como diría un personaje que todos conocemos. Bien, Anconi Palot dice: a mí también me ha funcionado mucho. Joder, o sea, de verdad que me encanta eso. Y voy a probar a ver si obtengo alguna respuesta en la publicación esa preguntando de qué ha sido de gente que haya sido alumna mía, que me encantaría saber de ellos. Bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte del programa, ¿no? Que ya son las 10 menos cuarto. A ver si consigo ajustarme a una hora o una hora y un poquito. ¿Vale? Bien, pasamos a la siguiente sección del programa, que es... preguntas y respuestas. Vamos a contestar a vuestras consultas, dudas y preguntas. Vale, pues las tengo por aquí apuntadas. Voy a poner aquí en grandecito para que me veáis bien el careto. Y a ver por dónde tengo aquí. No, es otra cosa. Aquí están vuestras preguntas. Bien. Vale, no sé si dará tiempo a responderlas a todas. Tenemos un cuarto de hora más del programa. Me voy a alargar hasta las 10 y 10, ¿vale? Por poner un número redondo y un límite. Si no da tiempo a responder a todas las preguntas, bueno, no os preocupéis porque ya sabéis que ahora hacemos programa los martes y los jueves. Los jueves sería noticias, curso, frase y autor o invitado. Y de vez en cuando, pues, programas como este en el que vamos a responder vuestras preguntas. Los martes hacemos una semana de crítica y a la siguiente semana hacemos revelado de vuestras fotografías. Por cierto, las fotografías, para que las revelemos, nos las podéis enviar en formato RAW preferiblemente
a foto12pulgadas@gmail.com. Es decir, foto12pulgadas@gmail.com. Preferiblemente en RAW, aunque no hay problema en revelar las fotos en JPG. Por cierto, alguien nos ha enviado las fotografías por WeTransfer y se ha caducado el enlace. Así que el que haya enviado las fotos por WeTransfer, que por favor las envíe de nuevo, porque no las hemos podido descargar, ¿vale? Bien, y además el martes que viene toca revelar la fotografía. También deciros que algunos domingos pues hacemos programas extra. A lo mejor me pongo yo a revelar fotografía, o David se pone a enseñarnos cómo hacer una foto, o hacemos una sesión extra de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a empezar con las preguntas y respuestas, ¿no? Vamos a ver. Aquí está. Bien, la primera pregunta es... Pablo Martínez Quijeiro dice: ¿alguien sabría decirme por qué prácticamente todos los días tienes hasta que apartar los bichos y cuando tocas retos sobre ellos no se ve a ninguno? Pues eso es gracias a mis superpoderes. Ya sabéis que esta quincena el reto se llama A Bug's Life, es decir, fotografiar bichos, insectos, yo sé, cucarachas, escarabajos, libélulas, moscas, arañas, gusanos, caracoles, garrapatas, yo qué sé, los bichos que sean. Y resulta que muchos de vosotros estáis teniendo el mismo problema. Hay bichos por todos lados, siempre, de hecho los tienes que ir apartando con la mano, y ahora que ha empezado el reto no veis a ninguno. Bueno, pues vamos a tener que echar mano de la frase que os he dicho antes y hacer practicar la paciencia y la observación. Porque, bueno, siento deciros que yo tengo superpoderes y decido cuando, por ejemplo, si os hubiese dicho que hay que fotografiar atardeceres, pues habría hecho que todo el cielo se nublase y no hubiese ningún color interesante que fotografiar al atardecer. Y si hubiésemos tenido que fotografiar nubes, pues hubiese hecho que todos los cielos estuviesen despejados. Es paputear, ¿no? Simple y llanamente. Con los bichos, pues lo mismo. ¿Vale? No. Obviamente hay que tener paciencia, buscar los sitios donde más probabilidad haya que haya bichos, como parques o jardines, yo sé, todo ese tipo de sitios. Seguro que al final acabéis encontrando alguno, no es tan difícil. ¿Vale? Además, por aquí dice Roda Mesa, dice que menos cucarachas. Bueno, ahora mismo en España al menos, que ha llegado el verano y se ha metido ahí de lleno, hay cucarachas por todos lados, así que el bicho más fácil de fotografiar. Y por supuesto, siempre también podéis tirar de imaginación, ¿eh? Bien, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Xavier Villariezo. Esta pregunta me la envió por email. Dice: tengo un PC de sobremesa que por ahora me da bastante juego. Estoy pensando en coger un portátil para básicamente editar un poco, clasificar y hacer servir los programas como Lightroom, Photoshop y como el Denoise. Denoise es un programa para eliminar el ruido y tal. Pero bueno, ya si tienes Lightroom, ya con el panel de ruido de Lightroom, con el ruido por inteligencia artificial, no vas a necesitar el Denoise. Pero bueno, dice que duda el tipo de portátil que he de coger. Bueno, yo ya le respondí por email, pero me pareció interesante comentarlo por aquí, porque muchos de vosotros que trabajáis el tema de la fotografía con portátiles. Y los ordenadores de sobremesa es más fácil ampliarlos y mejorarlos. Si son PC, al menos, los Mac ya es otra historia, pero si son PC es relativamente fácil y no excesivamente caro mejorarlos y potenciarlos. Pero a la hora de elegir un portátil hay que tener más cuidado, hay que precisar más. Yo no soy informático, soy diseñador gráfico. Y aunque hago páginas web y ese tipo de cosas, de informática técnica no sé mucho. Pero sí sé que os puedo dar varias claves para tener en cuenta si os vaya a pillar un portátil con el que vaya a hacer edición, ya sea de fotografías, de vídeo o de audio, porque se necesita cierta potencia. Bueno, una cosa importante siempre es el procesador, ¿vale? Un procesador potente, porque eso va a agilizar las tareas. El procesador es básicamente el motor del ordenador. Entonces es importante que sea uno más o menos actual, ¿vale? A partir de... Bueno, i3 ya se ha quedado obsoleto, pues yo sé, el Intel i5, por ejemplo, y similares, ¿vale? A partir de ahí. Otra cosa importante es que el ordenador tenga cuanta más memoria RAM, mejor. A partir de 8 está bien. Si tiene 12, mejor todavía, y bueno, y de ahí para arriba. Porque la mayoría, bueno, hasta hace poco, la mayoría de los programas de edición de fotografía y de vídeo tiraban de memoria RAM. Pero eso ha cambiado un poco ahora. De hecho, ahora es necesario
no voy a decir imprescindible, pero sí es muy útil que el ordenador traiga una tarjeta gráfica dedicada, ¿vale? Y no una integrada. Si tiene una tarjeta gráfica integrada, la tarjeta gráfica va a ser mejor y la vaya a poder mejorar, además. ¿Vale? Si la tenéis dedicada. Si la tenéis integrada, pues hay menos probabilidades de mejorarla. Entonces, la mayoría de programas de edición de fotos y de vídeo ahora tiran mucho de tarjeta gráfica. Desde hace varias versiones, tanto Photoshop como Lightroom tiran mucho de tarjeta gráfica. Lightroom, en las últimas versiones sobre todo, ha pasado de solamente tirar de memoria RAM a tirar de memoria RAM y tarjeta gráfica, así que vuelve a ser un factor importante. Y por último, yo os recomiendo que si tenéis portátil, trabajéis en Lightroom sobre todo con discos duros extraíbles, preferiblemente discos duros SSD. Hay que tener cuidado porque los discos duros SSD se estropean más que los discos duros normales, ¿vale? Los HDD, ¿no? Los SSD son discos duros blandos, son más rápidos, pero se estropean más a menudo. Así que, de nuevo, mejor dos, uno en el que tengáis el archivo y otro de copia de seguridad, que uno solo, ¿vale? Esas son más o menos algunas claves. Ya sé que no os voy a solucionar la vida ni aclarar totalmente el tema del ordenador, pero bueno, son unas claves que tengáis en cuenta. Bien, siguiente pregunta. Dice Miguel, a través de un formulario de contacto, ¿vale? que tengo en el blog. Querría saber dónde tienes en esta web la carta de reciprocidad, los 3 parámetros del que hablas en tu curso. Bueno, he intentado contestar a Miguel, que me escribió por el formulario de contacto del blog, pero cuando le envío el email me viene devuelto. Al parecer o tiene la bandeja de entrada llena o tiene algún problema con el servidor de su email y no consigo que le lleguen mis emails. Así que por eso estoy contestando a esta pregunta aquí en el programa. Es tan simple, en realidad, como que no hay una carta de reciprocidad, en realidad, sino una tarjeta en la que pongo los 3 parámetros de exposición y su efecto sobre la fotografía. Está en el artículo 5 ayudas de bolsillo, ¿vale? En ese artículo hay un PDF en alta resolución que os podéis descargar gratuitamente y en el que tengo varias tablas que pueden ser muy útil a la hora de fotografiar. Una de ellas es un círculo cromático, otra es una tabla son 2 tablas de hiperfocales, otra tabla de tiempo de exposición, el tema de los 3 parámetros del nivel de exposición y el de las claves tonales. Voy a mirar si tengo aquí. Sí. La carta a la que se refiere, ¿vale? Para que lo sepáis, bueno, yo tengo unas tarjetas de visita en las que me hice Vale, a ver si consigo enfoque. Esta es la tarjeta a la que se refiere. Esta es la tarjeta de reciprocidad. No sé si se ve bien, pero bueno, aquí veis el tiempo de exposición, la abertura de diafragma y el ISO, el efecto secundario que tiene sobre la fotografía y cuando estamos abriendo o cerrando cada uno de ellos, cuando estamos oscureciendo o iluminando la fotografía. Estas tarjetas de visita las doy siempre en mis cursos. Pero bueno, si no tenéis la tarjeta esta de visita mía, podéis ir al artículo del blog 5 ayudas de bolsillo y ahí tenéis las 5 tablas que son útiles, entre ellas esta que os acabo de mencionar, ¿vale? Bien, espero que Miguel haya escuchado esta respuesta a su pregunta. Mira, Kijei dice por aquí, en los portátiles habría que ver el tema de la pantalla. Algunas, según el ángulo de donde las veas, cambian mucho los colores. Bueno, eso está por ahí Toya, que creo que fue la que nos hizo preguntas sobre el tema de su portátil. Y tenemos por ahí un directo de preguntas y respuestas en el que hablamos largo y tendido sobre el tema de los monitores, concretamente de calibrar un monitor en un portátil. Y sí, es conveniente que miréis mucho la pantalla. No lo he mencionado porque, bueno, la pantalla de un portátil es la que trae, no se puede cambiar, así que preferiblemente que sea LED IPS o mejor, ¿vale? Pero vamos, eso sería el estándar, ¿no? Pantalla LED IPS con un buen ángulo de visión, es importante, y una buena cantidad de contraste. Pero si la pantalla de vuestro portátil no es especialmente buena, bueno, podéis tirar de otros monitores, es decir, si tenéis también un ordenador de sobremesa, pues podéis enchufarlo como pantalla secundaria. Entonces tendréis un monitor posiblemente de más calidad que la del portátil, ¿vale? Sería una solución. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Esta sí ya es del grupo. Rafael Caballo dice, bueno, no es una pregunta ni respuesta, ¿no? Saber
las luces que tiene David López para nocturnas, para alumbrar objetos. No sé si ya lo ha comentado. Pues no sé si lo ha comentado y como no está aquí, pues no te va a poder contestar él. Esta pregunta me la guardo para cuando esté él. De todas maneras, yo sé que David no se gasta mucho dinero en las luces. Como yo escuché una vez decir a una fotógrafa a la que admiro, creo que se llama Cristina Otero, decía que la luz es luz. ¿Vale? Y bueno, los cacharros pueden tener diferentes potencias de luz y diferentes colores en la luz, pero la luz sigue siendo luz, o sea, depende del tamaño, de la dirección y todo ese tipo de cosas. Que no sé si os he mencionado que tengo un blog en el que hay un artículo muy interesante que se llama Ve hacia la luz o algo así, que va sobre las cualidades y efectos de la luz en nuestra fotografía, que está muy muy interesante, porque además yo creo que está bastante bien resumido el tema de comprender cómo funciona la luz. El caso es que, respondiendo a tu pregunta, la mayoría de linternas, luces, láser y demás que tiene David se lo compra a los chinos. ¿Sabes? Él va y bueno, y ve algún LED, algunas luces LED que cambien de color, que se puedan controlar, o alguna linterna que sea potente, o algún láser, y se la compra a los chinos. Creo que no se gasta mucho dinero en tema de los cachivaches para iluminar en las nocturnas. Y por experiencia sé que, bueno, que os pueden vender la moto con linternas súper potentes y demás, que estará bien, ¿sabes? Linternas sumergibles, duras, que no se rompen al caerse, aunque golpees a alguien con ella y ese tipo de cosas, pero la luz es luz, es luz. Así que, y teniendo en cuenta que la mayoría de las veces cuando hacemos fotografías nocturnas y con light painting, por ejemplo, tiramos de trípode y de tiempos de exposición largos, pues la potencia de la luz no es especialmente importante a no ser que queráis hacer ciertas cosas, ¿vale? Dice Eduardo Santos que conoce a gente que compra linternas para mecánicos en AliExpress y hacen virguerías. Pues sí, pues yo uno de los láseres que tengo me lo compré en AliExpress y creo que 2 de las linternas que suelo utilizar también en AliExpress. Y es más, los 4 flashes que tengo, 2 son de los 4 son de la marca Yonuo, que es una marca así blanca, digamos, y 2 de ellos son de son, ¿cómo lo diría?, de una categoría superior, y los otros 2 de una categoría inferior, y los utilizo indistintamente. De hecho, a veces me resulta más fácil utilizar los más básicos porque, bueno, tienen menos historia, simple y llanamente, ¿vale? Así que, bueno, otra pregunta que guardo para cuando esté... La pregunta la guardo para cuando esté David, mejor dicho, ¿vale? Bien, otra cosa. Dice aquí Francisco Gaitán, lo hace sobre el grupo. Dice, consejos para fotografiar la Vía Láctea. Bueno, escueto en su pregunta, pero la respuesta puede ser súper larga. Yo remitiría al episodio 12, en el que tuvimos de invitado a Luis Miazorín, de Natural Portrait, porque era un experto en fotografía nocturna, de paisaje y astronómica. Y entonces nos dio muchas claves y nos habló sobre varios puntos a tener en cuenta a la hora de fotografiar las Vías Lácteas. Bueno, yo os puedo dar algunas claves, ¿vale? Que yo tampoco soy experto, pero bueno, al fin y al cabo todo... Sí, yo creo que... tengo una teoría, que es que no existen técnicas diferentes para diferentes disciplinas fotográficas, sino que lo que hay que conocer es bien la técnica fotográfica en su totalidad y aplicarla de diferentes maneras según la disciplina en la que estemos. Concretamente, para la fotografía nocturna, ¿vale?, para fotografiar la Vía Láctea, pues tendrías que buscar un sitio en el que no hubiese mucha contaminación lumínica, porque la contaminación lumínica hace que las estrellas, cosas como la Vía Láctea, pues se vean menos. Por supuesto, utilizar trípode. Además, el trípode lo usas porque necesitarás tiempos de exposición largos normalmente, pero para fotografiar la Vía Láctea no puedes normalmente utilizar tiempos de exposición de más de entre 10 a 30 segundos. Ese tiempo de exposición es porque la Tierra está girando y entonces las estrellas en nuestra fotografía se pueden ver movidas. Además se desplazan a bastante velocidad. De hecho, ya te digo, en algunos casos no puedes hacer una foto de más de 10 segundos porque las estrellas saldrían movidas, saldrían como una pequeña línea. Y eso no mola. Normalmente se intenta que la Vía Láctea, sobre todo, para que se vea bien, esté congelada, ¿vale? Entonces necesitará un tiempo de exposición entre 10 a 30 segundos. Vale. Entonces, es posible que tendréis que tirar de ISOs altos, ¿vale? Al menos para hacer una fotografía de prueba. Y después, una vez que tenéis bien fijada el encuadre, pues la composición y el nivel de exposición, tirar de reciprocidad e ir disminuyendo el nivel de sensibilidad ISO a la vez que vais aumentando el tiempo de exposición.
Porque normalmente la apertura de diafragma se deja en lo más abierta posible. Y esto esto hay que cogerlo con pinzas. Y no sé si... Bueno, hay una pregunta en la que hablaría... Que no sé si va a dar tiempo a responder. En la que hablaría sobre la apertura de diafragma. Pero tenéis que tener en cuenta que en las aperturas de diafragma, en los extremos, es decir, lo más abierto posible y lo más cerrado posible, se suele perder calidad de la imagen. Pero normalmente se utilizan aperturas de diafragma bastante abiertas en fotografía nocturna, sobre todo a estrellas y a cielos, porque cuando abres mucho el diafragma, las estrellas se ven como círculos. Cuanto más cierres el diafragma, más se ven como puntitos, como pequeños puntitos. Así que conviene abrir el diafragma. Después hay lo que se llama la regla 500. Vale. Bueno, espérate, ahora explico lo de la regla 500. Otra cosa que hay que tener en cuenta, el equilibrio de blanco. Normalmente un equilibrio de blanco, pues relativamente frío. O sea, si 5500 es la temperatura neutra, pues a 4000, frío. Eso en realidad es cálido, pero es para que os salga la fotografía un poco más azulada, el cielo más azul. Y la cámara no compense el azul del cielo nocturno. ¿Vale? Neutralizándolo, digamos. Así que poned un equilibrio de blanco, pues más o menos de 4000K, 3500 o así. El enfoque lo tendréis que hacer en manual. Es inevitable enfocar en manual. Y normalmente, no al infinito, pero se pueden utilizar láseres para enfocar a la lejanía. ¿Vale? Aunque el infinito también daría resultado en este caso. Desactivar la reducción de ruido en tiempos de exposición largos, porque si tenéis que estar 30 segundos haciendo la fotografía y otros 30 segundos procesando la fotografía para que le elimine el ruido, pues bueno, vaya a perder bastante tiempo en hacer la fotografía. Y comprobar el histograma. El histograma no debe estar totalmente pegado a la izquierda, pero sí que tener una montañita, ¿vale? Con laderas a los lados, ¿vale? Una ladera hacia los negros y otra ladera más, un poquito más larga y con una cola bastante larga hacia los grises claros. Cuando lleguemos al capítulo del histograma, eso lo comprenderéis mejor. Y después hay una cosa llamada regla 500. Ya os he dicho que para fotografiar la Vía Láctea tendríais que hacer fotografías con tiempo de exposición de entre 10 a 30 segundos. Bueno, pues hay una regla que se llama la regla 500, que es para calcular cuánto tiempo máximo tenéis para capturar estrellas nítidas, por ejemplo la Vía Láctea, ¿vale? Es 500, lo dividís entre vuestra distancia focal. Por ejemplo, si tenéis una focal de 20 milímetros, pues dividiríais 500 entre 20 milímetros. Y el resultado sería 25 segundos en este caso. Pues ese sería el tiempo máximo de tiempo de exposición para que las estrellas saliesen congeladas. No es muy preciso, vale como referencia. Hay una regla que se llama regla NPF, que se hace con aplicaciones, una fórmula más compleja y tal, que es más precisa. Pero la regla 500, os sirve de referencia, ¿vale? Es decir, es tan fácil como dividir 500 entre la focal que usáis. Si utilizáis una focal de 15 milímetros, pues 500 entre 15. Si utilizáis una focal de 50 milímetros, pues 500 entre 50. Y así, ¿vale? Entonces, una focal de 20 milímetros sería 500 entre 20 milímetros, 25 segundos, ¿vale? Sería el resultado. Y poco más. A ver qué tenéis por ahí. Estáis... Carmelo JP de segundo. No utilizar productos lácteos en la Vía Láctea. Joaquín Alcid, que sea de noche. Y muy importante. Para fotografiar la Vía Láctea es importante que sea de noche. Madre mía. Luis Medina dice: si es para empezar, saber dónde está la Vía Láctea. Día sin luna. Zona oscura. Objetivo F2.8. F2.8 o F4, ¿no? Supongo. 20 segundos ISO 1600, enfoque a la hiperfocal y luego ir probando más, menos segundos o más o menos ISO, sí, bueno, algo muy parecido a lo que he dicho. Lo que pasa es que tampoco quería mencionar el tema de la hiperfocal porque es otra cosa que también es compleja de entender, pero bueno, sí, también se utiliza la hiperfocal para hacer fotografías de estrellas. Yo creo que algún día explicaremos en profundidad lo que es la hiperfocal, creo que podemos incluirlo en parte del curso. Bien, a ver qué más. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, espero que os haya ayudado con mi respuesta, ¿vale? A ver, ¿dónde estábamos? Aquí, vale. Bien, la siguiente pregunta es de Boro Escriba, ¿vale? La hizo a través del grupo. Dice que tiene una duda. Pregunta que me tiene intrigado. Tengo un objetivo no original acoplado con un adaptador sin conexiones. Vale. En principio la manipulación manual no sería un problema. El problema es que al no tener conexiones no reconoce el objetivo y no registra el valor F. Claro. Mi pregunta es, sabiendo el valor F que puedo ajustar manualmente, ¿cómo puedo ajustar los valores ISO y velocidad sin tener ni exposímetro ni histograma? ¿Hay alguna fórmula?
Pues sí, la hay. De hecho, es curioso porque es una fórmula que se utiliza desde los principios de la fotografía, cuando no había exposímetro en las cámaras. Se llama regla SUNY 16, ¿vale? Bien, la regla SUNY 16, a ver si consigo explicarla bien y soluciono la duda de Boro Escriba y que supongo que tendréis muchos de los que utilizáis objetivos manuales o que no tienen conexión para el exposímetro. La regla SUNY 16 dice que en un día soleado, en la calle, la velocidad de obturación es igual a la sensibilidad ISO con el diafragma a f16. Vale, entonces, si tú puedes poner dices que puedes poner el valor F que quieras en la apertura de diafragma, pues el tema sería así. Ponemos F16, ¿no? Vale, pues si el día está soleado, en ISO 100 dispararíamos a una velocidad de obturación similar a ese ISO. Es decir, 1 partido 125, que es el número más cercano a ISO 100. Si por ejemplo pusiésemos ISO 200, pues sería 1 partido 200 el tiempo de exposición. Siempre a F16, ¿vale? Bueno, pues sabiendo esos valores, esos tres valores, ya podemos jugar con el nivel de luz que haya y los parámetros de la cámara. Es decir, si por ejemplo en un día soleado, ¿vale? Tenemos F16. Pues si por ejemplo de F16 pasamos a abrimos un stop, sería F11, pues tendríamos que, como hemos cerrado, o sea, perdón, como hemos abierto un stop, ¿vale? El diafragma, pues podríamos reducir el tiempo de exposición en un stop, ¿vale? Abrimos, por un lado, la regla de la reciprocidad que vimos en el programa pasado. Sabiendo esos valores, podemos calcular, ir jugando con los valores equivalentes. Entonces, recordad, a F16, ¿vale? En un día soleado, la sensibilidad ISO igual al tiempo de exposición. Mejor dicho, el tiempo de exposición igual a velocidad ISO. Ejemplo, ISO 100, F16, o sea, F16, ISO 100, tiempo de exposición 1 partido 125, por ejemplo. Ahora, si es nublado, pues si en lugar de un día soleado es un día nublado, tendríamos que aumentar en un stop alguno de los valores. Si es un día relativamente oscuro, pues en 2 stops. ¿Vale? Si es atardecer, que ya hay poca luz, o amanecer con poca luz, pues en 3 stops. Y así jugaríamos. Si es interior, en una habitación iluminada, pues 2 stops más de lo que nos dice la fórmula, en cualquiera de los 3 parámetros. Si es una habitación iluminada regular, 3 stops, 3 stops más de lo que nos dice la fórmula en cualquiera de los 3 parámetros. No sé si se ha entendido el tema de la regla SUNY 16. ¿Vale? Dice por aquí que Anconi Parado dice que antes se decía F8 Bidder. Dice F8 y solo estará ahí. Bueno, eso lo decía Bigui, que era un reportero fotográfico muy famoso de la historia de la fotografía. Y esa era su frase, F8 y estar allí. Dicen que también funciona, considerando que el film o la película es muy noble. Bueno, pues el F8 y estar allí es una forma diferente de la SUNY 16. Lo que pasa es que en lugar de F16 pues sería F8, ¿vale? Por escribir, actualmente uso el Live View. El SUNY 16S me lo estudiaré. Es bueno tener esa referencia. Lo pondré en el blog, iba a decir, ¿vale? Bueno, mira, a lo mejor escribo un artículo rápido en el blog explicando la regla SUNY 16. Bueno, me la apunto, ¿vale? Lo que sí voy a hacer es poner la regla SUNY 16 en el grupo de Facebook Espacio 12 pulgadas. Vale, dice Roda Mesa, pero nos guiamos por el fotómetro. Dice, esto es lo que me lía a mí. No, a ver, sí. Fiaros, los que tenéis cámaras automáticas normales que funcionan todas las funciones, ¿vale? Y todos los cacharros que trae. Medir la luz con el exposímetro, ¿vale? Esta regla, la regla SUNY 16, es para cuando no tienes exposímetro. O los valores no se ponen de manera automática, que es lo que le pasa a Boro Escriba. Él, como tiene un adaptador, las conexiones no le llegan, así que la cámara no detecta, no hace la combinación de tiempo de exposición ISO y apertura de diafragma para darle el valor correcto de la combinación correcta de los 3 para que salga bien expuesta. Entonces tiene que tirar de cosas como la regla SUNY 16. O si tenéis una cámara de estas antiguas, de carrete, ¿vale? En la que no había exposímetro,
pues la regla 1.16 es útil, pero solamente en esos casos. En todos los demás, haced caso del hisposímetro o del histograma si ya sabéis utilizarlo, ¿vale? Joaquín el Cid dice eso, estaba hablando de cámaras sin hisposímetro. Bueno, son las 10:10 y quedan una pregunta. A ver, esta pregunta... tres. Estas 3 preguntas son muy largas de contestar, así que vamos a dejarlo por aquí por el momento, ¿vale? Bueno, se quedan... He respondido casi a la mitad de las preguntas. Se quedan pendientes de responder la de Rafael Caballo, que son las luces que utiliza David para la fotografía nocturna, que no sé exactamente cuáles son. Se nos queda la de Fernando Muñoz, que habla de fotografiar la salida del sol. La de Roda Mesa, que por el tema del ruido, mejor siempre que podamos hacerlo en ISO 100 y 200. Bueno, eso depende, ¿vale? Y de Luis Miguel Vegas, que... Bueno, que aquí tiene un lío con el tema, o ha leído un artículo en la que la han liado parda con el tema de la apertura de diafragma y el enfoque y demás, ¿vale? Esas preguntas, bueno, a ver, si puedo, no prometo nada, pero si puedo, quizás haga un directo extraordinario el domingo, ¿vale? Para terminar de responder a estas preguntas y algunas más que dejéis en la publicación de Facebook. Pero por el momento lo dejamos aquí. Si no da tiempo a responderlas, si no puedo hacer ese programa del domingo, pues el próximo jueves las terminaremos de responder. Además, como habrá invitado, a lo mejor nos ayuda a responder alguna de ellas. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy, ¿vale? Recordad que nos vemos todos los jueves bueno, por el momento todos los jueves a las 9, pero es posible que el próximo programa no sea a esa hora. Ya os diré, ¿vale? Que voy a hacer una encuesta en el grupo Espacio 12 pulgadas. Los jueves, en un principio, a las 9 en directo en Twitch. Si no, 10 días después en diferido en YouTube y las diferentes plataformas de podcast. Si os gustan estos contenidos, ayudadnos a mí y a David a cumplir nuestro objetivo de que todo el mundo de la tierra aprenda fotografía. Para eso tenéis que darle a like, suscribiros o haceros seguidores del canal o de cualquiera de las plataformas de las que emitimos y compartir nuestros contenidos en vuestras redes sociales para ayudarnos a llegar a más gente, ¿vale? Espero que os haya gustado el programa de hoy y muchas gracias por habernos acompañado, que sin vosotros este programa pues... no tendría sentido, ¿sabes? Siempre me da miedo eso de empezar el programa y que no haya nadie al otro lado, pero bueno, empezáis a comentar en el chat, a saludar y tal, y digo, sí que hay gente al otro lado, no estoy solo como los locos hablándole aquí a una cámara. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado y por acompañarnos habitualmente cuando está David. Y si nos está escuchando David, y yo, ponte bueno, ¿vale? Que ya vale, espabila, que me pongo muy nervioso haciendo yo solo el programa. Bueno, pues muchas gracias a todos y buena luz. Nos vemos. A ver si le doy al botón.